barra tiene una longitud de 3. Es un material, vamos a hablar en términos de conducción para que sea más fácil entenderlo, de conductividad unitaria, con una fuente térmica, como dije, homogénea, y con condiciones de borde de temperatura especificada, que es la condición de borde más simple. Como ustedes recordarán de transferencia de calor, la condición de borde también pudo haber sido no de temperatura, sino de flujo de calor establecido. También pudo haber sido una condición de borde convectivo, donde lo que conozco es la temperatura del fluido que baña el terminal, el borde, y que se comunica térmicamente con la barra a través de un coeficiente de transferencia de calor. Y la última condición de contorno, la más compleja, es que exista radiación. En ese caso, la comunicación térmica no es proporcional a la temperatura elevado a la 1, sino a la temperatura elevada a la 4. Y hay también factores que matizan la comunicación térmica por radiación, permisividad y otro poco de cosas que ustedes vieron en transferencia de calor. Bueno, no sé hasta qué punto pudieron discutir radiación. Sí, Ok, pero para nosotros la radiación solo estaría presente como condición de contorno, porque puede haber radiación en el medio, ¿ok? Pero no vamos a mirar ese caso. No porque no se pueda resolver, sino bueno, con esto se puede resolver muchísimas cosas. Hay que acotar en algún momento. Ok. Entonces dijimos que lo primero que se hace es que se discretiza el dominio. Y eso es bueno repasarlo, porque no es que sea confuso, pero tiene mucho detallito. Por ejemplo, acá se dividió el dominio en 3 celdas. Y en el centro de cada celda se puso un nodo, más los nodos extremos. Entonces, con esta práctica de discretización del dominio, generamos 5 nodos que realmente ocupan 3 celdas, vamos a llamarlas finitas. Y si queremos, nos imaginemos que aquí hay una celda y aquí hay otra, pero de espesor 0. Como si delta X para la celda que está centrada en 1 y para la celda que está centrada en 5 fuese 0. O sea que esto es una línea. Esta celda es una línea. En cambio esta celda 2, puedo ver claramente que luce como un cuadrado, porque como esta longitud es 3, lo dividí en 3 celdas, entonces esto también es 1, entonces 1 por 1. Ok. También es importante, en cuanto a la geometría concierne, la distancia entre nodos. En general, los tamaños de la celda no tienen por qué ser iguales. La distancia entre nodos, desde el principio, no son iguales. ¿Por qué digo desde el principio? De aquí a aquí hay media unidad. De acá a acá hay una. De acá a acá hay una. Y de aquí a aquí hay media unidad. ¿Ok? Bueno, ¿qué se hace después? Se hace el balance de energía para cada celda a través de una integración. Porque no hay que olvidar que si esto es la ecuación de conducción de calor, eso proviene de un balance de energía. Entonces, si yo hago una integración, que es lo contrario a la diferenciación, voy a llegar eventualmente al balance de energía, como lo hicimos notar aquí.
Aquí se hizo otra claramente. Aquí está flujo entrante más tasa de generación igual a flujo saliente. Las aproximaciones que se tomaron, que ahora mismo lo vamos a repasar cuando veamos esto ya de una manera muy general, condujeron a esta ecuación, donde cada uno de los tres coeficientes tiene un significado muy claro. Los A y B son los coeficientes que multiplican a las temperaturas vecinas. Y ya razonamos por qué presentan esta estructura matemática. Mientras mayor sea la conductividad, mayor debe ser la influencia del coeficiente. Mientras mayor sea el área a través del cual se ve el nodo incógnita con su vecino, mayor debe ser la conductividad, la transferencia de calor. Y mientras más cerca estén el nodo incógnito y el vecino, más influencia tiene el vecino. De tal manera que estos coeficientes actúan como factores de peso. Si actúan como factores de peso, el coeficiente incógnita debe tener la suma de esos coeficientes. Aquí está. Ajá, pero el coeficiente incógnita, porque la variable incógnita tiene algo más. Sí, tiene algo más por lo siguiente. Acá está el valor medio de la fuente. En este problema ilustrativo, la fuente es uniforme. ¿Cuánto vale el valor medio? 1. Y ese valor medio puede depender de la incógnita, de cualquier forma. Pero, independientemente de la forma que tenga, vamos a hacer una linealización. Ahora mismo, dentro de un rato, vamos a ver la teoría que hay detrás de lo que es linealización. Una linealización simplemente consiste en tomar una curva y aproximarla a la recta. ¿Y eso es algo nuevo para nosotros? No. En diversas materias uno dice, mire, si yo tengo un arco, hay una cuerda que es la recta que va del inicio del arco al final del arco. Si ese arco es pequeño, el arco y la cuerda se parecen. Mientras más pequeño es el arco, la cuerda es una mejor aproximación. Eso es linealizar. Fíjense que en esto que le acabo de decir, yo no dije qué forma tenía la curva. Trigonométrica, exponencial, trascendental, polinómica. Para nada lo mencioné. Eso que dije es algo hasta intuitivo, pues. Entre dos puntos estén más cerquita, más cierto es que la curva que hay entre esos dos puntos yo la puedo aproximar a una recta. Ok. Si esto es así, y simplemente se toma esto como valor medio y se sustituye acá, entonces vemos que hay como una especie de vecino adicional, porque esa fuente viene de afuera del dominio, de afuera, por eso que se puede llamar fuente o sumidero. Si es fuente, trae energía de afuera; si es sumidero, se lleva energía para afuera. ¿Okay? Entonces es algo que es como si se generara o desapareciera en el nodo incógnito. Suena un poco extraño, como es como si yo dijera, el nodo incógnito es vecino del mismo. Claro que sí. Eso es verdad. Ok. Entonces, la parte de la fuente que multiplica a la variable incógnita aporta al coeficiente de la incógnita. Y la parte de la fuente que no depende de la variable incógnita es lo que queda finalmente como algo constante. Por eso este coeficiente SC significa el coeficiente constante de la fuente. Y ese P lo que significa el coeficiente que multiplica a fin P. ¿Okay? Bueno, vamos a mirarlo de una manera genérica con la esperanza de que cualquier duda que haya quedado la podamos resolver. Inmediatamente que hagamos eso, vamos a resolver un examen, una pregunta del examen modelo que les envié ayer. Te dirá, pero no nos hemos hecho más nada. Claro que hicimos uno.
Lo que quiero es mostrarles que esto que hicimos acá sirve para cualquier tipo de problema, por lo menos con esas condiciones de contorno. Y es que las condiciones de contorno son importantes, súper importantes. Ellas tienen el poder de decidir cómo es la solución, a diferencia de una ecuación diferencial normal y corriente, ordinaria, donde las condiciones de contorno sirven para evaluar una constante que forma parte de la solución general. Quiere decir que las condiciones de contorno no van a cambiar la solución general, lo que van es a complementarla. La solución general contiene una constante. Entonces la condición de contorno es lo que me permite evaluar la constante. Aquí la cosa con derivadas parciales es un poquito más complicada. Ok. Bueno, esto a grosso modo es el método vía un ejemplo ilustrativo. No perfecto lo puse.